Jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, de la homilía de un autor del siglo II. La iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Dice el Señor: todo el día sin cesar ultrajan mi nombre en medio de las naciones. Y también en otro lugar: ay de aquel por cuya causa ultrajan mi nombre. ¿Por qué razón ultrajan el nombre de Dios? Porque nuestra conducta no concuerda con lo que nuestros labios proclaman. Los paganos, en efecto, cuando escuchan de nuestros labios la palabra de Dios, quedan admirados de su belleza y sublimidad. Pero luego, al contemplar nuestras obras y ver que no concuerdan con nuestras palabras, empiezan a blasfemar, diciendo que todo es fábula y mentira. Cuando nos oyen decir que Dios afirma: si amáis a los que os aman, no es grande vuestro mérito, pero grande es vuestra virtud si amáis a vuestros enemigos y a quienes os odian. Se llenan de admiración ante la sublimidad de estas palabras, pero luego, al contemplar cómo no amamos a los que nos odian y que ni siquiera sabemos amar a los que nos aman, se ríen de nosotros y con ello el nombre de Dios es blasfemado. Así pues, hermanos, si cumplimos la voluntad de Dios, perteneceremos a la iglesia primera, es decir, a la iglesia espiritual, que fue creada antes que el sol y la luna. Pero si no cumplimos la voluntad del Señor, seremos de aquellos de quienes afirma la Escritura: habéis convertido mi templo en una cueva de bandidos. Por tanto, procuremos pertenecer a la iglesia de la vida para alcanzar así la salvación. Creo que no ignoráis que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Dice en efecto la Escritura: creó Dios al hombre y mujer los creó. El hombre es Cristo y la mujer es la iglesia. Ahora bien, los escritos de los profetas y de los apóstoles nos enseñan también que la iglesia no es de este tiempo, sino que existe desde el principio. En efecto, la iglesia era espiritual como espiritual era el Señor Jesús, pero se manifestó visiblemente en los últimos tiempos para llevarnos a la salvación. Esta iglesia que era espiritual se ha hecho visible en la carne de Cristo, mostrándonos con ello que si nosotros conservamos intacta esta iglesia por medio de nuestra carne, la recibiremos en el Espíritu Santo, pues nuestra carne es como la imagen del Espíritu, y nadie puede gozar del modelo si ha destruido su imagen. Todo esto quiere decir, hermanos, lo siguiente: conservad con respeto vuestra carne, para que así tengáis parte en el Espíritu. Y si afirmamos que la carne es la iglesia y el Espíritu es Cristo, ello significa que quien deshonra la carne deshonra la iglesia. Y este tal no será tampoco partícipe de aquel Espíritu que es el mismo Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, esta carne puede por tanto llegar a gozar de aquella incorruptibilidad y de aquella vida que es tan sublime que nadie puede explicar ni describir, pero que Dios ha preparado para sus elegidos. Responsorio. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este lugar. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Purificad, pecadores, vuestras manos, lavad vuestros corazones, y habitaré con vosotros en este lugar. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.